Y empezamos la clase magistral de hoy, que es realmente un lujo. Vamos a tener ni más ni menos que a Darío Stanraiver con nosotros, que es filósofo, ensayista y profesor. Escribe libros, hace obras de teatro y sus programas de TV y charlas son realmente un éxito. Es uno de los mayores divulgadores de uno de los temas más complejos que existen, que es ¿para qué sirve la filosofía? Y de eso nos viene a hablar hoy. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Darío. Y déjenme aclarar que estaba también con nosotros Sergio, que vas también a ser participar de la clase. Participar de la clase, bien. Bueno, ¿qué es la filosofía, Darío? Yo, primera pregunta. A ver, la filosofía es la capacidad que tenemos de cuestionarlo todo. En ese sentido, digamos, coincide muchas veces con el conocimiento científico, porque ambos están atravesados por la misma vocación, querer saber, ¿no? Querer, amar, saber, filosofía en griego, de ahí surge la palabra. La diferencia con la ciencia, para mí, es que la ciencia busca, por sobre todas las cosas, resolver problemas. Ajá. En cambio, la filosofía no resuelve problemas, los crea. Es al revés, parte de las certezas que están instaladas en el sentido común para cuestionarlas y poder vislumbrar otras perspectivas a las usuales, a las que se imponen como si fueran definitivas. Por eso las preguntas de la filosofía no suenan como ingenuas o infantiles, porque no es que se pregunta lo que hay que preguntarse, se pregunta lo que en realidad nadie se pregunta porque se considera que no tiene sentido, que no tiene lógica. Tiene entonces esa carga medio infantil, ¿no? Medio así como abstracta y a veces delirante. Viste que muchas veces a los filósofos se los asocia con esa especie de delirio porque se preguntan cosas como si la nada es algo, ¿no? O qué hubo antes del antes, digamos, tipo de preguntas que en realidad uno dice no tienen sentido, es una pérdida de tiempo, pero claro, digamos, lo que hace la filosofía es pelearse contra, digamos, esos conceptos que todos compramos como que no pueden ser de otra manera. Hay un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty, que definió a la filosofía, a mí me encanta esa definición, del siguiente modo, dijo que hacer filosofía es rascarse donde no pica. Y a mí me encanta la definición, ¿sabes por qué? Porque todo pica. Claro. Porque cuando te rascas te vas sacando la anestesia en realidad, ¿no? Porque donde no picas, donde más hay que rascarse, porque es donde más el poder construye el sentido común. Entonces tiene esto la filosofía, que es que, digamos, se rasca donde no pica para develar que el cuerpo entero pica. ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? Digo, pica todo el tiempo y hay que entender por qué. ¿En la vida diaria hay filosofía, digamos? Acá hay filosofía. O sea, un vaso. Tómeselo. Es que si te tomás el agua, no estás haciendo filosofía, la estás utilizando. O sea, la práctica cotidiana. La cotidiana es el lugar más enemigo, más confrontativo de la filosofía. Porque la filosofía no es que se hace grandes preguntas que están alejadas, se hace grandes preguntas que están en la inminencia de tu uso cotidiano. Entonces, ¿qué haces en la cotidianeidad? Interrumpís la pregunta, usás las cosas. En cambio, cuando haces filosofía, de esas cosas que usás, te preguntás, digo, ¿por qué hay vasos? Ah, hay vasos para que haya posibilidad de contener a los líquidos. ¿Y por qué hay líquidos? Y bueno, ¿y por qué son así los líquidos? ¿Y por qué hay que contener? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te das cuenta que ese por qué es interminable. Vos podés responderlo, pero siempre la última palabra la tiene la pregunta por el por qué. Y mientras el por qué sea la última palabra, tenemos la seguridad de que nadie va a tomar una certeza para su propio provecho, ¿no? Habilitás que la conversación continúe. La pregunta que tengo es con la filosofía de la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, filósofos que se encargaban de la conciencia. Ahora, hoy en día, los científicos también van y hacen experimentos y contestan preguntas respecto a la mente. Sí. Es como que le robaron su objeto de estudio. O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a seguir siendo siempre de los filósofos y de los científicos? Es un problema de quién se lleva las becas, ¿no? Claro. Al final, claro. Exacto. Esto que parece abstracto, en el fondo hay Después van para filo o... Y claro. Para exacto. Y creo que para ninguna de las dos. Pero me parece que, digamos, está buenísimo cuando
también al mismo tiempo las disciplinas se cruzan y generan estos conflictos epistemológicos, que es a quién le corresponde estudiar un objeto. Y te diría que si un objeto es estudiado por disciplinas muy diversas, más suma. Hoy la filosofía de la mente tiene un auge, digamos, fundamental, que no lo tuvo en otras épocas y tiene que ver con el desarrollo tecnológico, claramente. Pero, digamos, me parece que ahí obviamente se van dando conflictos y ambas respuestas valen. Vos podés estudiar la cuestión de la mente desde la filosofía cognitiva, pero también la podés estudiar desde la filosofía, desde la metafísica. Lo que tiene la filosofía es que no pasa de moda. Vos podés tomar categorías conceptuales de otro tiempo, ¿no? Y analizar cuestiones coyunturales. Nietzsche decía, es extemporánea la filosofía. Y no extemporánea, está como fuera de tiempo, pero en el tiempo, porque sobre todo extemporánea en el sentido de que es inoportuna a su tiempo, ¿no? Digamos, ponele el amor platónico. Está superado. Y no, vos podés agarrar el banquete de Platón y entender por qué te va tan mal en tus relaciones vinculares. Pero tenés que agarrás el banquete, o podés agarrar el manifiesto comunista de Marx y entendés el mundo en el que vivimos, hoy más que nunca, ¿no? Y en realidad fue escrito en 1848 para comprender el capitalismo industrial. Pero son categorías que las podés como, digamos, despegar de su materialidad histórica y utilizarlas en distintos tiempos. ¿Y hay alguna pregunta? Dos preguntas te voy a hacer. Una es si hay alguna pregunta que sea como la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Hay? Sí, bueno, obvio. Quiero saber cuál es. Sí. Y ya te digo la segunda y ves si la contestas también. Que es, ¿por qué tantas veces se la dio por muerta la filosofía? La pregunta fundamental de la filosofía claramente la estableció Leibniz y la retoma Heidegger en el siglo XX y es la siguiente. La voy a traducir, pero es así. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Me encanta. Sí. No, la ciencia no puede dar esa respuesta. Toda respuesta que se da puede ser repreguntado en esos términos. ¿Por qué hay? No porque hay vaso, no porque hay una cámara, no porque hay sonido. ¿Por qué hay? Pudo no haber habido nada, pero hay. ¿Por qué hay? Sí, yo pienso que algunos físicos piensan que responden esa pregunta. Perdón, me estoy monopolizando. No, quería ver cuál era la respuesta. Perfecto, no, está bien, dale. No. Te doy la respuesta. Dale. ¿Te acordás que dije que la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea? Claro. Es crear. Todos creemos que hay una respuesta. Los físicos creen que dan una respuesta. La religión cree que dan una respuesta. Pero la pregunta fundamental, existencial, acerca de por qué hay, es irrespondible. Es irrespondible. ¿Por qué hay? Sí, yo te iba a decir eso, que muchos físicos, hay un libro, un físico que me gusta mucho, por ejemplo, que supuestamente responde esa pregunta y yo lo leo y yo no siento que me responde esa pregunta. Y no, pero porque son dimensiones diferentes, ¿no? Lo que hay que entender es que hay preguntas que se hacen no para ser respondidas, sino para desestabilizar esas respuestas farmacológicas que nos tranquilizan y nos quitan el vértigo de entender que en el fondo no hay fondo, de que todo en definitiva es nada y de que en esta vida hermosa que tenemos se termina. Digo, esas tres dimensiones interrogativas de la existencialidad no pueden ser respondidas. O sea, y ante esa falta de respuesta uno en manotazo de ahogado tirás todas las teorías que sea. Ahora, por suerte la ciencia ha demostrado que toda teoría es refutable. Y entonces en ese avance lo que se te va diluyendo es esa vieja idea de que en algún momento el ser humano puede alcanzar la verdad. Y lo que haces es invertir, que es lo que hizo Sócrates. Cuando a Sócrates le hablaban sobre la verdad, él decía, en este mundo no hay una verdad. Entonces si alguien me habla en nombre de la verdad, o es un ignorante o me quiere someter. Entonces el único propósito de la filosofía es el desenmascaramiento de todos aquellos que creen haber monopolizado la verdad y creerse sus dueños. Espectacular. Iba a decir que teníamos que terminar y pedir un aplauso y surgió esto. Creo que no hay mejor final. Muchísimas gracias, Aruba. Muchas gracias. Un placer. Un lujo Genial. enorme. Y nosotros tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.